Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra tercera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. La unidad que nos corresponde ahora es la unidad 3, Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre, como ya saben, es Martín Eduardo González Cortés y soy su asesor virtual. Recordamos nuevamente antes de iniciar como el orden para participar. Ya saben, hay que levantar la mano. Igual pueden escribir ahí un mensaje también si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Es importante, es muy importante que ustedes también sumen a la clase, sumen dudas, sumen comentarios, ejemplos, lo que ustedes gusten para hacer una sesión más interactiva, ¿sale? Entonces, bueno, pues siéntanse en confianza para poder compartir y enriquecernos con el aporte de todos. Muy bien, el orden de la presentación es el siguiente. Son los puntos que vamos a abordar: literatura y mundo, experiencia estética, impacto de la literatura en la sociedad, difusión de la literatura, formas emergentes de literatura, el cuento y actividades integradoras. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Primeramente, literatura y mundo. Como hemos comentado en otras sesiones, la literatura está íntimamente relacionada con la sociedad, la comunicación igualmente, ¿verdad? La comunicación es la base de las sociedades. Esta comunicación pues se vive también a través de la literatura. Es por esto que están íntimamente relacionados. El autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra y posteriormente esta obra se convierte en un instrumento para que los individuos de tal sociedad adquieran significados de la cultura. Entonces, así es. Como hemos mencionado, nosotros, los seres humanos, somos entes sociales también, somos producto de nuestra sociedad, de los acontecimientos políticos, sociales, culturales, etcétera. Todos los acontecimientos que van sucediendo nos van marcando. Entonces, en el caso de los artistas, en el caso de los autores, pues ellos toman todos esos eventos para llevarlos, para manifestarlos en la literatura. Entonces, las narraciones contribuyen al desarrollo infantil, forman bases sólidas para la adquisición de lenguaje oral y escrito. En la literatura se organizan concepciones culturales que se confrontan con las representaciones de otras culturas. Estas representaciones pueden ser retomadas o dan pie a que se desarrollen nuevas concepciones a través de la retórica, del arte de la palabra, también de la argumentación y la persuasión. Intentarán ser aprobadas y se retomarán como legítimas. Entonces, pues un texto literario permite comprender los sucesos de la realidad humana, así como reestructurar los componentes. Entonces, a través de la literatura podemos hacer esos viajes, ¿verdad? Al pasado, a otras épocas, para comprender algunos sucesos, culturalmente, qué concepciones se tenían, cómo se desarrollaron las sociedades, etcétera, para pues ir como modificando. Bien dicen que un pueblo que no conoce su historia pues está condenado a repetirla. Entonces la literatura favorece mucho en esos saltos en el tiempo. La experiencia estética. Esto es pues muy importante. La experiencia estética es un conjunto de vivencias, de emociones que experimentamos, ¿verdad? A través del arte. Bueno, es la experiencia estética un fenómeno interior
que ocurre en una persona al encontrarse con un objeto que le produce placer o satisfacción. Al estar en relación con el objeto, la persona disfruta y desencadena sentimientos de emoción. Entonces, este placer, vamos a precisar aquí, digamos que hay dos tipos de placer. Sí, está el placer común, cotidiano, ese placer que vivimos cuando, por ejemplo, estamos muy cansados y llegamos a descansar, cuando nos tomamos un vaso de agua, cuando hace mucho calor, ¿verdad? Etcétera. Ese es un tipo de placer. Y el placer estético es aquel que vivimos a través de las manifestaciones artísticas, del arte de manera general. Si se han dado cuenta, hemos estado compartiendo todo esto en torno al arte en general. Obviamente estamos orientados más a la literatura, pero me gusta compartirles de manera general en el arte, ¿sí? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte que es el cine. Entonces, estas experiencias estéticas las vivimos a través de cualquier manifestación artística. Así como el lenguaje tiene diversas funciones, la literatura también, entre las que están la comunicativa, la cognoscitiva, la axiológica y la lúdica. En el caso de una obra literaria, la función estética tiene un mayor énfasis. Aquí es importante también mencionar, como hemos estado compartiendo también ahí en el grupo, en el chat, en el foro, eh, para poder vivir una experiencia estética es necesario que conozcamos el arte en cuestión, los códigos que manejan cualquier manifestación artística. Por ejemplo, para poder vivir una experiencia estética en torno a la literatura, pues es importante que conozcamos los elementos, los códigos que utiliza la literatura para expresarse. Por ejemplo, en el caso de la literatura, es el lenguaje connotativo, ¿sí? El lenguaje figurado. Ya saben, hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje denotativo, este que estoy utilizando en este momento, y el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado. Entonces debemos de conocer para poder vivir una experiencia estética ese código, el lenguaje connotativo, las figuras literarias, la función poética. ¿Por qué? Porque si no conocemos ese tipo de lenguaje, difícilmente vamos a poder como adentrarnos a lo que en realidad quiso transmitir el autor a través de su código, ¿sí? Por ejemplo, ahora en el caso de la pintura, si queremos vivir una experiencia estética a través de la pintura, pues es necesario que conozcamos los códigos que utiliza la pintura, porque, por ejemplo, podemos ver una pintura abstracta y para algunos de nosotros podemos ver solo manchas ahí, colores, y no alcanzamos a interpretar dicha pintura. Entonces, por lo mismo, tenemos que conocer los códigos que manejan cada una de las artes. En el caso, por ejemplo, de la pintura, para poder vivir dicha experiencia estética, pues tenemos que conocer de estilos, tenemos que conocer lo que significan las formas simétricas que hablan de algo, de una manera peculiar de expresarse, o lo que representan las formas asimétricas, también dan eh, están tratando de dar un mensaje. Los colores tienen significados, maneras de interpretarse cada uno de los colores. Entonces es por eso que les digo que para poder interpretar, para poder vivir una experiencia estética de manera más, digamos que intencionada, pues tenemos que conocer estos códigos, ¿sí? Y así con cualquier manifestación artística. Entonces, el autor precisamente utiliza el lenguaje literario para transmitir estos sentimientos, emociones y estados de ánimo. Cuando un lector realiza una lectura en algún texto que aquel produce y lo disfruta, experimenta situaciones diferentes a las que podría tener en su tiempo y su espacio. Entonces,
Por eso les digo, si no conocemos esos códigos que utiliza el arte en cuestión, en el caso de la literatura, pues del lenguaje, va a ser como complicado porque a lo mejor no vamos a entender en realidad qué quiso decirnos el autor con esos versos o, o con esas narraciones porque utilizan el sentido figurado. Un punto también muy importante a tomar en cuenta, pues es conocer, ya lo hemos mencionado reiteradamente, esta frase, ¿no? Sin no hay texto sin contexto. También es muy importante conocer el contexto de producción, dónde se creó la obra, en qué contexto cultural, histórico, ¿sí? Por qué situaciones estaba atravesando también el escritor, porque todo eso nos va a ayudar a tener más elementos para poder interpretar de una manera, pues digamos que mucho más objetiva, aunque el arte es subjetivo y el libre, pero también teniendo todos estos elementos podemos adentrarnos pues mucho más. Entonces, al enfrentarnos a un texto literario, el individuo debe tomar una actitud activa en la que comprenda lo que quiso decir el autor con su obra y para ello, pues debemos de conocer estos elementos que estamos mencionando. Entonces, a grandes rasgos, nuevamente, la experiencia estética son ese conjunto de emociones, esas experiencias que vivimos cuando estamos leyendo un poema, cuando lo estamos viviendo, ¿sí? Sintiendo todas esas emociones, nos transportamos a esos contextos, a esas épocas, nos metemos en el papel de los diferentes personajes, todo eso es la vivencia estética. Aquí tenemos a esta infante, ¿verdad? Que está apreciando ahí un bonito atardecer o el cielo nublado. Entonces, digamos que la principal musa inspiradora para todos los artistas, pues es la naturaleza, definitivamente. Entonces, a través de la naturaleza también vivimos experiencias estéticas. Eso que a veces no podemos expresar con palabras, pero que sentimos cuando estamos cerca de un río, cerca de una cascada, viendo un atardecer. Bueno, todos esos elementos los toma para sensibilizarse el artista y los plasma en su obra. El impacto de la literatura en la sociedad, pues imagínense, ¿no? Realmente todo el impacto que va teniendo nosotros conocer todas estas obras literarias, todas estas maneras distintas de pensar de otras épocas o de épocas actuales también. Entonces, la literatura tiene un impacto enorme en nuestra sociedad. Suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. La sociedad se ve impactada por la literatura, tanto por los textos escritos en esa época, por los producidos en otras, pero que toman temáticas vigentes. De ahí, esto es muy importante, de ahí que hay pues muchas obras que prevalecen en el tiempo, ¿no? Como el Don Quijote de la Mancha, como el Principito también de Antoine de Saint-Exupéry, porque toman, digamos que conocimiento trascendental, ¿sí? Todo ese conocimiento en el cual el ser humano, pues siempre estamos en búsqueda, ¿verdad? De el sentido de la vida, el sentido de la existencia, de la muerte misma, lo que representa, de dónde venimos, a dónde vamos, qué nos hace un mejor ser humano, más libre, más feliz, los valores, la cultura. Todos los autores que tocan esas temáticas trascienden en el tiempo, porque es algo que nunca va a pasar de moda, porque es lo que los seres humanos siempre estamos buscando, por más de que llegue la tecnología, las innovaciones y todas estas cuestiones, en esencia, el ser humano busca ser feliz y ayudar a otros a que lo sean. Entonces, los autores que tocan esas temáticas trascienden en el tiempo. Por ejemplo, la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles siglos después,
es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, para explicar parte de sus postulados. El concepto también de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en Romeo y Julieta de Shakespeare, o igualmente, como ya decía, el Don Quijote de la Mancha, ¿no? Del gran Miguel de Cervantes, tiene su origen en una interpretación de Eros, del Eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia, que se popularizó en la Edad Media. Entonces, se fijan, son temáticas, el amor, el desamor también, obras, autores que tocan estos temas, pues trascienden en el tiempo. La difusión de la literatura, ahora con estas tecnologías, ¿verdad? De la información, pues es mucho más abundante, mucho más presente en nuestros días, ya que pues las tecnologías han contribuido de una manera positiva en la difusión de la literatura y hacen posible que las obras literarias lleguen a más personas. El Internet, los libros electrónicos, los medios digitales, construyen herramientas presentes en este siglo, pues que debemos de aprovechar definitivamente. Ahora estamos a un clic de poder eh, acceder a cualquier tipo de obra literaria, cosa que antes era pues muchísimo más complicado. Anteriormente esta difusión pues precisamente se enfrentaba a las limitantes del tiempo, de la ubicación. Las obras no se conseguían porque estaban agotadas, era muy difícil localizarlas, eran muy costosas, ¿sí? Etcétera. Entonces, pues las tecnologías han contribuido bastante a la difusión de la literatura, aunque las personas pues seguimos prefiriendo los libros en papel, ¿sí? En mi caso personal, por ejemplo, a mí me gusta bastante, ¿no? Tener mis obras en físico. Eh, creo que pues hay como que mayor contacto, ¿no? Mayor intimidad con la obra en cuestión. A mí me encanta tener mis obras en físico y las voy guardando. Tengo mi espacio ahí donde voy guardando mis obras y en algún momento vuelvo a utilizarlas. Quiero volverlas a leer y ahí las tengo. Además de que, bueno, ventajas y desventajas. Por ejemplo, si la tecnología nos ha ayudado a tener todo esto al alcance, pero ¿qué tal que se va la luz? ¿Qué tal que vamos al campo? Qué padre, qué agradable es vivir experiencias estéticas en el bosque, en el campo, en la naturaleza. Y a veces pues no contamos con esos, no hay servicios de internet o no contamos con el celular cargado o algo así. En cambio, tenemos nuestro libro en físico y lo podemos llevar a donde nosotros queramos, pero sin duda la tecnología pues nos ha favorecido bastante. Formas emergentes de literatura, pues han surgido nuevos textos que aprovechan las ventajas precisamente de las tecnologías de la comunicación para crear nuevos textos en que los lectores puedan ir modificando la historia y tomar decisiones sobre el trayecto de la misma, formas muy creativas de crear arte, de crear poesía. Lo vamos a ver en la semana 4, se darán cuenta de estas formas tan creativas que hay para crear poesía, para crear arte. Si se fijan actualmente, pues hay, digamos que muchos más artistas debido a todas estas formas, inclusive, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos tutoriales para todo, para crear poesía, para tocar la guitarra, algún instrumento, ¿sí? Todas estas formas emergentes tecnológicas, pues han favorecido a estas nuevas creaciones. Pues esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como el replantearse la relación que hay entre el autor y el lector, la combinación de diferentes formatos en un solo texto o la existencia de un texto que escrito por una diversidad de autores
en el mundo. Entonces, esta revolución tecnológica, los textos son multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma, muy interactivos también y muy dinámicos. De hecho, se habla de una revolución más profunda que la generada por la invención de la imprenta. Como ejemplo de estas nuevas formas se encuentra el fanfiction, que de manera muy general consiste en relatos escritos por admiradores o detractores de una obra de ficción que ya existe y que recrean a los personajes, el ambiente y el argumento de esta, produciendo algo nuevo, alguna crítica, alguna paráfrasis e interpretación de las mismas obras. Entonces, la literatura electrónica que surge y existe gracias a la tecnología de computadoras en red, a diferencia de aquella meramente digitalizada, pero que además, en general, rompe con las convenciones de los textos impresos y en muchas ocasiones es multimedia o no puede siquiera concebirse fuera del mundo digital. Entonces, pues tenemos ahora todos estos elementos, ¿sí? A nuestro alcance, pues para producir arte, para acercarnos más al arte, para acercarnos mucho más a la literatura. Hemos estado reflexionando a lo largo de las semanas el impacto que tiene la literatura en nuestras sociedades, en las lenguas, en las diferentes lenguas y para preservarlas también. Ejemplo de ello, estas formas emergentes, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos estado viendo en diferentes espacios estas formas artísticas nuevas y que me parecen muy interesantes también porque van impactando en nosotros, en nuestra vida cotidiana? Qué mejor tener estas manifestaciones artísticas, apreciarlas y que dejan en nosotros vivencias estéticas, ¿sí? Como la experiencia vivida es tu poesía. Qué bonito. No llores porque acabó, sonríe porque sucedió. Si es para ti, te cielo. O si es para ti, vuelve, ¿verdad? Pero aquí jugando un juego de palabras, una de las tantas formas que existe de crear arte a través de la literatura, a través de las figuras literarias. Vamos a ver, por aquí levantó su mano Natasha. Natasha, te escuchamos. Sí, yo tengo una duda con, bueno, ¿a qué se refiere cuando dice formas emergentes? O sea, la palabra emergentes, ¿qué significa? O sea, que surge o, bueno, eso es, ya entendí como el concepto, pero no sé a qué se refiere cuando le decimos así, formas emergentes de la literatura. Las nuevas formas, Natasha, en las que se han estado creando estas manifestaciones artísticas. Precisamente, por ejemplo, esta es una forma emergente de literatura urbana, por ejemplo, ¿no? Y a lo largo de la semana hemos estado viendo y analizando todas estas maneras, estas nuevas formas en las que la literatura se va manifestando. Por ejemplo, esta es una de estas manifestaciones. Entonces, las formas emergentes son eso, Natasha, nuevas formas de hacer literatura. Por ejemplo, existen varios programas, varias aplicaciones que te ayudan a crear literatura. Por ejemplo, lo vamos a ver en la semana 4. La poesía digital, me parece que se llama, o el poeta digital, donde hay diferentes palabras, tú eliges alguna de ellas y con base en esas palabras puedes crear un poema, por ejemplo. Esas son formas emergentes de literatura. Ah, ok, esa era mi duda, pero gracias, profesor. Gracias a ti.
Todas estas, mira, Natasha, y para los demás también, compañeros, estas son formas emergentes también de literatura, formas creativas. Por ejemplo, una rueda de la fortuna que se eleva en el centro de Cuanáhuac, gira hacia atrás y se ilumina como metáfora del paso del tiempo en la novela Bajo el volcán de Malcolm. Formas creativas que fusionan, digamos que el arte, eh, por ejemplo, en este caso, este, poemas, versos, que como es el caligrama, ¿verdad? Estas formas creativas de crear narraciones, versos, poemas, ¿sí? Son formas creativas, formas emergentes de literatura. Entonces, muy bien, vamos ahora a analizar este esquema que es el cuento, ¿sí? Porque es una de las actividades a realizar. Entonces, el cuento es un subgénero. El cuento es un subgénero de el género narrativo, ¿sí? El cuento es un subgénero del género narrativo. Recordamos rápidamente, nuevamente, que la literatura se divide para su estudio en géneros: género narrativo, género poético y género dramático, ¿sí? El género narrativo, a su vez, tiene subgéneros: el cuento, la fábula, la epopeya, la leyenda, el mito y el cuento, precisamente. Entonces, el cuento es un subgénero narrativo. Y en el cuento se narran historias fantásticas, donde existen pues personajes, donde ese argumento o trama, que es de lo que trata el cuento, se ejecuta, se vive a través de los personajes principales y secundarios, ¿sí? Hay diferentes tipos de personajes, y en esta estructura o secuencia que tiene el cuento, pues está un inicio donde se plantea la historia, se presentan a los personajes, el contexto, existe un nudo o desarrollo, que es donde está como lo más importante, donde se enfrentan las fuerzas de la naturaleza, donde se enfrentan los personajes, y por último un desenlace que puede ser abierto o que puede ser cerrado. Un desenlace abierto es cuando no se concluye ahí, cuando se deja precisamente abierto para atrapar la atención del lector, y que nosotros como lectores, pues, nos inmiscuyamos más en la historia, que nosotros participemos en ella y demos un cierre o el desenlace que aparece, pues, literalmente con la conclusión de la historia misma. Bien, antes de abordar las actividades integradoras de esta semana, vamos a abrir otra sesión, ¿sí? Para tener el tiempo necesario, ya que, como saben, pues tiene un tiempo de duración Zoom, ¿sale? Entonces, los espero aquí nuevamente un par de minutos y regresamos. Con el mismo, ya saben, podemos ingresar con el mismo enlace. ¿Ok? Aquí los espero nuevamente.